Bienvenidos a una clase más de didáctica general. En esta oportunidad vamos a trabajar un contenido que forma parte también de los elementos que tenemos que incluir dentro de la planificación de nuestras clases. Me refiero a los medios y recursos didácticos. En clase anterior o en las clases anteriores hemos trabajado, por ejemplo, la motivación, un elemento indispensable que tenemos que considerar cuando estamos planificando nuestras clases. Así también en la entrega anterior hemos trabajado sobre las estrategias didácticas que tenemos que incluir dentro de una planificación diaria. Y hoy quiero ofrecerles algunos elementos que ustedes puedan utilizar para poder también tener dentro de sus planificaciones los medios y recursos didácticos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta clase tiene los siguientes objetivos: saber las diferencias entre medios y recursos didácticos, conocer las características de los recursos didácticos, distinguir los distintos tipos de recursos didácticos, reconocer las variables que influyen en la elección de los recursos didácticos para una situación concreta de formación. Quiero presentar una visión global. Creo que todos ya manejamos, porque tenemos experiencias previas ya trabajados durante todo este proceso que venimos llevando adelante. ¿Qué se quiere transmitir? ¿Qué es lo que queremos transmitir como maestros? Es el contenido. ¿Y esos contenidos dónde encontramos? Encontramos en los programas de estudios. Después hay otro elemento didáctico: a quién se quiere enseñar y quién quiere aprender, que son los participantes, en este caso nuestros alumnos. ¿Cómo se puede transmitir los conocimientos y cómo debe enseñarse? Es la metodología que usamos cuando estamos abordando un proceso académico. Todos estos elementos didácticos hacen que se determine los recursos o medios didácticos más apropiados para la acción formativa. Y ahí tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿con qué se aprenderá? Ya tenemos el contenido, los participantes, la metodología. Y por último tenemos que preguntarnos: ¿con qué será que mis alumnos van a aprender? ¿Con qué elementos será que voy a hacer más fácil que mis alumnos me aprendan? Y allí entran los recursos y medios didácticos. Entonces es importante preguntarnos cuál es la diferencia entre recursos y medios. Los recursos son los instrumentos que hacen posible el proceso de enseñar y el proceso de aprender. Por ejemplo, la pizarra, el ordenador, el micrófono, el video son recursos. ¿Y los medios qué son? No son más que los recursos que se convierten en medio cuando el formador lo utiliza para enseñar. Son las herramientas que se utilizan para facilitar el aprendizaje. Es decir, yo tengo un recurso que está colgado en mi sala, que es la pizarra, y cuando yo me voy y uso esa pizarra, entonces esa pizarra, que es un recurso, se convierte en un medio para el aprendizaje. ¿Para qué se utilizan los medios y los recursos didácticos? Son tres los grandes motivos por el cual se utilizan los medios y recursos. Primero, para facilitar el aprendizaje, amenizar e integrar, porque tenemos que entender que tenemos que lograr un aprendizaje en el marco conceptual, en el marco procedimental y en el marco actitudinal. Tipos de recursos didácticos. Están los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos funcionales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los recursos humanos que forman parte de una institución educativa
los directivos, los docentes, los alumnos y el personal de servicio. Y allí quiero que entremos a atender muy bien el siguiente elemento que forma parte y que es algo oculto a veces para lograr el aprendizaje. El elemento al cual hago referencia es el lenguaje verbal. A través de la palabra, el formador transmite información fácilmente. A la hora de hablar debemos de tener en cuenta la entonación adecuada de la voz, las expresiones que utilizamos, las pausas y los silencios y el tipo de vocabulario que utilizamos, que puede influir positiva o negativamente al logro del aprendizaje. El otro elemento es el lenguaje no verbal y hay una expresión que comúnmente utilizamos: un gesto vale más que 1000 palabras. Los movimientos que realiza el formador no tienen que ser involuntarios solamente. Debe pensar en cómo utilizar la mirada, los desplazamientos dentro del salón, la sonrisa. Son elementos no verbales que a veces influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces una mirada, una mala mirada puede bloquear al alumno y puede que de repente no me siga el proceso. O un desplazamiento inadecuado, una sonrisa fuera de lugar por alguna respuesta que mis alumnos hagan. Entonces hay que cuidar este elemento no verbal también. Los recursos materiales pueden ser fungibles y no fungibles. Cuando hablamos de elementos fungibles, son los que se consumen al emplearlos en la acción formativa. Por ejemplo, un papel, una cartulina, la transparencia, los alimentos de un curso de cocina, etcétera, son fungibles porque una vez que se utilizan desaparecen o ya no sirven. Y los elementos no fungibles son los materiales que no se consumen en el uso. Por ejemplo, las aulas, las cocinas, las mesas, las sillas, el cañón proyector, todas las instalaciones en general son elementos no fungibles. Los recursos funcionales. ¿A qué llamamos recursos funcionales? Por ejemplo, los descansos, los horarios, los presupuestos, la distribución de contenidos son recursos no funcionales. ¿Por qué no funcionales? Porque no tienen una función propia, pero son importantes en el momento de llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los descansos los niños tienen que tener o los alumnos tienen que tener sus descansos. Tiene que haber un horario establecido, tiene que haber un presupuesto que cubra los compromisos financieros del funcionamiento de ese curso. La distribución de contenidos, no vamos a enseñar todo encimado, entonces son recursos funcionales para que pueda llegar a funcionar un determinado curso. Los recursos en función al alumno. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta? La edad de nuestro alumno, la formación base que tiene, la familiaridad con la formación o la profesión o su situación laboral. Esos son los recursos que tenemos o las características que tenemos que tener en cuenta cuando estamos seleccionando los recursos en función a los alumnos. Los recursos en función a los objetivos pedagógicos. Seleccionaremos los recursos didácticos para una acción formativa teniendo en cuenta siempre los objetivos pedagógicos. ¿Qué queremos conseguir en la actividad formativa? ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué quieren aprender nuestros alumnos? ¿O qué necesitan aprender nuestros alumnos? Por lo tanto, los recursos también se seleccionan en función a los objetivos que se pretenden lograr. Los recursos más empleados para el aprendizaje: los libros,
los manuales, los apuntes, los ordenadores, las transparencias, los equipos de música, los proyectores, los cañones. También tenemos los recursos de las nuevas tecnologías, por ejemplo, los videos interactivos, las videoconferencias, los TV cables, el aprendizaje multimedia y otros. Están los recursos de ámbito laboral también, aquellos instrumentos o herramientas propias de cada profesión que se convierten en un recurso didáctico cuando se utiliza en una acción formativa. Bien, para finalizar, quiero decirles de que en la plataforma queda vinculado algunos materiales de consulta que les ayudará a poder hacer con facilidad la tarea número 6. Desde ya, a todos muchas gracias y los deseos de éxito para la tarea que tienen que realizar.